Bueno, bienvenidos todos a este nuevo episodio de El Habla Podcast. Bueno, en esta nueva temporada les traigo una persona muy especial que viene desde El Salvador y su nombre es Kevin. ¿Qué tal, Kevin? Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Nervioso porque es mi primer podcast, pero me gusta. Qué chévere. Y bueno, Kevin, ¿tienes tiempo viajando? ¿Tú solo o con tu pareja? Pues no tengo mucho tiempo, pero sí he hecho un par de viajes. Empecé solo, pero Okay. eran viajes más como vacaciones, como turista. Y este sería mi primer voluntariado que estoy haciendo acá en Perú. Uh-huh. Y es una nueva aventura que estoy Claro. tramando y que pienso seguir. ¿Antes habías viajado fuera de El Salvador? Sí. Ya. Hice un programa de intercambio cultural en los Estados Unidos el Ok. último año. También estuve en México, súper bonito México. Estuve en Guatemala. Estuve en Ujú. España buenísimo también, en Santiago Bernabéu. Muchas cosas, la verdad. Claro. Sí. Sí, bueno, y me dices que es primera vez en Perú. Sí, es primera vez en Perú. De hecho, lo que pienso hacer ahorita es meterme en esto del voluntariado y viajar Ujú. por Sudamérica y pues conocer más de la cultura de cada país Claro. y pues explorar básicamente. Claro, tú también llegaste con esta aplicación de World Packers, creo. Sí, Ajá, ok. justamente. Sí. Me acuerdo que la primera persona que vino a este podcast, que era Iván, Sí. también viajaba así con esa plataforma y tenía como que creo que si llegabas a pagar tanto tiempo, ya te lo dejaban claro, porque para viajar se tiene que pagar, ¿no? Como una mensualidad. Sí, como una membresía Ajá, que una pagas por el membresía. año, sí. Pero él me decía que hasta cierto punto, no me acuerdo cómo hizo, Sí. que ya había tenido tiempo pagando, o sea, ya no tenía que pagar nada y podía viajar como gratis, una cosa así. Ah, bueno, a lo mejor Y son es- beneficios que todavía no Ajá, he creo que por ahí son. Ajá. desbloqueado, pero... Claro, igual supongo que es cuando ya viajas, ya tienes varios viajes en esa aplicación, ¿no? Sí. Y pues yo ahorita soy novato, básicamente. Entonces es mi primera vez Sí. y sí, por el momento todo bien. Qué bueno, sí. Y aparte de acá, de San Martín de Porres en Lima, ¿has ido a otras partes de la ciudad? O... Sí, fuimos un día a Miraflores y a Barranco, que son Ok. como las ciudades Sí, los más lugares más turísticos, sí, sí, justamente. Y planeo moverme ahí, quedarme un par de días para explorar un poco más, convivir, conocer más personas. Claro. Pero de lo contrario estoy aquí en San Martín de Porres conviviendo con la gente de acá, el lugar, la chacra, que es súper tranquilo. Y pues nada, acá. Sí. No, igual se agradece bastante a toda la gente que llega acá y compartimos, ¿no? O sea, se siente de por sí ese buena onda, ¿no? De estar en conjunto. Sí. Y bueno, cuéntame, Kevin, tú, ¿cuántos años tienes? Tengo 24 años. 24 años. Sí. Ah, ok. Ah, bueno, yo tengo 21 años. 21. Entonces estamos por ahí. ¿Y tú has estudiado algo? ¿O cuando estabas, por ejemplo, en El Salvador, cuando tenías más o menos como mi edad, de repente te dedicabas a algo en tu tiempo libre o trabajabas haciendo algo? Sí, estudiaba, soy profesor. Ah, ok. Terminé la carrera en el 2021, pero en El Salvador pasa que tenés que hacer unas prácticas profesionales, que es básicamente trabajar de gratis. Ah, ok. Y pues esas las hice como luego de terminar la carrera, entonces me gradué hasta como 2 años después, que fue en el 2023. Ya. Y pues no me he dedicado aún a ser profesor porque cuando me gradué, cuando terminé, tenía 21 años. Entonces para mí el ser Ujú. profesor era es como un trabajo demasiado formal, estando aún en Ujú. mis 20 años. Pues todavía Claro. no se ha llegado el momento, pero sí pienso al retornar a mi país ya buscar Claro, un ganar trabajo y un estar poco de formal. experiencia, ¿no? También laboral. Sí. Sí. Y meterme de lleno al enseñar. Claro, qué chévere, sí. Y bueno, Kevin, yendo por otro tema, ¿no? De repente, algo de que, bueno, a mí me gusta igualmente, para que sepas, ¿no? A mí me gusta Sí. hablar mucho lo que es sobre lo que pasa en el mundo, ¿no? Más Sí. como
nivel político, ¿no? Es algo que igual a mí me gusta y la Sí, gente sí, sí, está bien. que me ve seguramente ya lo sabe. Eh, sí, pero específicamente quería preguntarte sobre Bukele, Sí, Nayib Bukele. Creo que todos, bastante popular. sí, bastante popular, bastante polémico también, Sí, bastantes opiniones divididas, creo yo, sobre todo de fuera de El Salvador, ¿no? Porque creo sí, que dentro de El Salvador es la realidad distinta, ¿no? Como lo ven a su propio presidente. sí, correcto. Sí, porque en la televisión siempre vas a ver como las cosas bonitas y básicamente como lo mejor que se saca. Claro, Pero ya viviendo en el país pues te das cuenta de todo lo que está pasando. Y en general el presidente Bukele es, si te soy honesto, comparado con todo lo anterior que hemos tenido, ha sido lo mejor que tenemos. Es un hombre, señor joven relativamente. es joven. Sí, es bastante joven comparado con usualmente los presidentes Claro. están ya en sus 50 años más. Tiene una buena visión y me gusta su pensamiento de querer desarrollarnos y querer hacernos un país desarrollado y no depender de potencias. Pero siempre hay cosas que te hacen dudar de si realmente es bueno lo que está haciendo o no. Y pues, Ok. aunque sí ha sido lo mejor que hemos tenido comparado con lo anterior, no creo que sea el mejor, ¿me entendés? No sé Ok. si hace sentido. Claro. Bueno, tú que has vivido, o sea, tu vida, ¿no? En El Salvador, supongo que también habrás vivido o sea, antes de la llegada de Bukele y también el después, ¿no? Sí, Más o menos, como más o menos era esa época antes de Bukele, por así decirlo. pues lo que la mayoría creo que ha escuchado y es lo de la delincuencia y la seguridad. Claro. Antes de Bukele, pues definitivamente El Salvador era un país y creo que mundialmente había sido nombrado como Sí, el país más de los peligroso más casi. peligrosos, sí. Sí. Ajá. Y sí lo era, sí lo era. O sea, vos salías a calles y sobre todo en zonas vulnerables y pues vos veías personas que probablemente te querían hacer mal, te querían robar. No había seguridad para nada. Y pues ahora con Bukele desconozco yo si han habido como... ¿cómo te digo? Si han habido... las personas estas que meten a esta Ya, al Secot que se llama, que es la cárcel que construyó Claro. súper grande. Desconozco si han habido personas que Ajá. se les ha violado los derechos, porque realmente yo no he conocido a nadie Ok. que se le hayan violado los derechos y que... Claro, por parte de los guardias, ¿no? De Sí, las justamente, prisiones. y no conozco a nadie personalmente que haya sido encerrado que no haya hecho nada. Ujú. Pero se escucha mucho de eso, entonces eso habría que quizás confirmarlo con alguien que sí lo haya vivido. Claro. Pero pues, en general creo que ha sido una muy buena decisión por parte Sí, de Bukele eso. y la seguridad me parece excelente. Solo que creo que un país no solo vive de seguridad, ¿entendés? Ujú. Para que un país esté súper bien, no solo tiene que ser seguro, sino que tiene que tener educación, tiene que tener un buen sistema de salud, entre otras cosas. Y pues creo que se le está dando como demasiado realce a la seguridad, cuando realmente hay Claro. muchas cosas más que no están bien y pues la seguridad no nos los está dando. No Claro. sé si tiene sentido, a veces puedo ser muy redundante. Sí, en no, lo claro, que digo. igualmente siempre con un presidente o mandatario se le evalúa todo, o sea, toda su gestión, tal como es la persona, todo sale. Entonces, Sí, esto también que tú dices, ¿no? De que Bukele llegó y trata de hacer como que El Salvador como más autónomo, ¿no? Más sí. o sea, que el propio país se desarrolle, ¿no? Por así decirlo. Sí, a mí me gusta esa visión, Ajá. me encanta. Claro, Que- de repente creo que eso es algo que al ojo extranjero de países, ¿no? De instituciones, ¿no? Incluso que no tienen nada que ver con El Salvador. Sí, Creo que eso les asusta, ¿no? O sea, de que El Salvador no dependa de otros.
¿no? Entonces por eso creo que lo atacan, diciéndole este es un dictador. Sí, sí, sí. Pero vaya, ahí sucede una cosa. Las potencias usualmente quieren que vos estés como dependiente de Exacto, ellos. sí. Y te quieren tener como haciendo lo que ellos digan. Y eso es lo que se supone que El Salvador no quiere con este presidente. Pero cuando lo llaman dictador, sucede que la dictadura es cuando un presidente empieza a reformar la constitución. Y por ejemplo, no se podía anteriormente reelegir un presidente por 2 periodos consecutivos. Okay. ¿Qué pasa? Que Bukele reformó la constitución para que él pudiera reelegirse y poder ganar otro periodo. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Que se acaba de reformar la constitución una vez más y esto va a permitir que él se pueda reelegir de manera indefinida, básicamente. Entonces, Claro. esto es a lo que se le llama dictadura y pues sí es dictadura si lo vemos desde ese punto. Claro, o sea, igualmente no me parece mal, ¿no? O sea, que haya esta reelección de un presidente, porque al final claro, en base a la democracia, hay personas que votan y tras ese voto o sea, hay un presidente que es electo, ¿no? Y si la gente quiere otra vez al mismo que ya votaron, o sea, no podemos hacer mucho tampoco, ¿no? Sí, 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 y me parece bien. Si la población lo quiere y quiere votar por él, pues qué bueno, porque entonces la población está contenta con lo que está haciendo. Pero sí siento que siempre debe haber como un balance y siempre tiene que haber como una oposición para que al momento de tomar decisiones haya como una discusión y un acuerdo común y no solo hacer lo que el presidente dice, que es lo Claro, exacto, porque ahorita está pasando. Ajá, cuando ya se mantiene mucho tiempo, sea una persona en el poder, claro, ya se va haciendo lo que él diga, ¿no? Y durante un tiempo largo, ¿no? No, sí, especialmente ahorita que la Asamblea Legislativa está conformada por... Básicamente la mayoría es del partido que fundó Nayib Bukele. Ah, entonces tiene mayoría... Tiene el poder casi que absoluto. Y eso es lo que le permite a él hacer lo que él disponga. Y a veces quizás son buenas las cosas, pero como te digo, siempre es necesario que haya una oposición para que pueda haber una discusión y todo se haga de mejor manera. Claro, sí. Igual siempre hay esto que dicen, ¿no? La gente, sea el dinero o el poder... si esto se agranda mucho, es como que a la final la persona refleja tal como es, ¿no? Si es una persona mala, que tenía malas intenciones de primeras, sí. Ya con el poder, con todo el dinero que le llega, va a ser un destrozo, ¿no? Pero sí llega una buena persona, ¿no? Que en el caso que yo lo veo así, no lo veo a Bukele como si fuera una mala persona, no, de hecho más bien lo veo como una persona que se preocupa por su gente, ¿no? Porque estén a salvo, ¿no? Y sobre todo eso. Claro, más se refleja, ¿no? Estas ganas, ¿no? De cambiar, ¿no? El país. Que igualmente, esto que tú mencionas de cambiar la constitución, ¿no? Digamos, como los cimientos del país. Sí. Es algo que en muchos países de Sudamérica es algo también muy pedido. O sea, acá en Perú es algo que van pidiendo desde hace mucho tiempo. O sea, han habido constituciones... diferentes constituciones a lo largo de la historia peruana y claro, mucha gente no está como contenta con lo que se está haciendo ahora, ¿no? A nivel de gobierno, ¿no? Y y eso es algo que se sabe, ¿no? Y la gente sí está como que... De hecho, no sé si has visto, hay bastante como político que se pone yo soy el nuevo Bukele, ¿no? Como que yo voy a llegar acá a hacer cambios, ¿no? Sí, es bastante popular, popular. Pasa que al escuchar esto de la reforma de la Constitución, resaltan estos personajes que, por ejemplo, países que han entrado en una dictadura por este tipo de reformas que se han hecho. Entonces, podría ser indicios a una dictadura o podría ser lo contrario y quizás la reforma es una buena decisión y pues nos lleve a un mejor lugar. Yo siempre estoy del lado de lo correcto y pues mientras nos lleven por un buen camino me parece súper bien, pero si se violan los derechos de las personas y solo nos importa como dar una buena, no sé si ustedes usan esa palabra, fachada. Claro, sí. No, solo dar una buena fachada y solo vernos bien para el mundo, pero realmente en nuestro país siempre hay pobreza, siempre estamos mal en la educación,
el seguro social no funciona bien. Entonces, pues de nada sirve que en la televisión te diga, no, El Salvador es lo más seguro, es el mejor país el más seguro de Latinoamérica, perdón. Y pues ya cuando estás en el país te das cuenta que hay muchísimas cosas más. Claro. Que pues les hace falta Sí, mejorar. como tú dices, ¿no? O sea, es solo la fachada, ¿no? Y acá sí, o sea, pasa, de hecho es eso, lo que tú dices, ¿no? O sea, digamos como que afuera bueno, actualmente el Perú está en una situación, digamos, política que es como que bien delicada, ¿no? Porque no hay como, ¿sabes? Desde el gobierno central, digamos, se quiere dar esta imagen de que el Perú está en paz, no pasa nada, estamos aquí en un país que es como muy la cultura, ¿no? Viva todos aquí. Sí. Pero si vas, ¿no? De adentro del Perú, ¿no? A nivel, incluso en provincias, ¿no? Hay mucha gente que sí se da cuenta, ¿no? De que ha llegado gente que lo único que busca son intereses propios, aumentar su propia riqueza y más como que eso, y se nota cuando salen y mienten y te mienten en la cara, ¿no? Entonces eso se nota clarísimo, ¿no? Sí, de hecho se ha hablado bastante, ¿no? De Bukele, pero también se ha dicho que él es parte como que de la derecha, digamos, como más, no sé si conservadora, más como, estaba como que en el grupo de Milei, Donald Trump, que tampoco lo veo tan así, o sea, tan como que, ¿sabes? Porque igualmente decir esto de derecha, izquierda, es solamente una etiqueta, ¿no? O sea, de muy bien, unos piensan así de un lado y otros del otro lado. A la final no significa nada, ¿no? O sea, aquí son personas que hacen las cosas bien como debería de ser así. Claro, solo exacto. Hacer las cosas bien, hacer lo correcto y estar con lo correcto. Exacto. Y no necesariamente, porque es de derecha o porque es de izquierda. Exacto, sí. Y sí, yo siento que más, claro, hacer las cosas bien implica también como que a qué personas, para qué personas estás gobernando, ¿no? O sea, ser consciente también de, claro, ¿no? En el caso de Bukele, sí veo que él más está, creo que lo mencionó una vez, ¿no? Era como que cuando tuvo la oportunidad de ser presidente, creo que él mismo no como que no quería, ¿no? Pero decía, claro, si no soy yo, ¿a quién le voy a dejar el manto y que de repente pueda hacer algo con este país que de repente no, o sea, teniendo la posibilidad de cambiarle la vida a mucha gente de mi propio país, que conozco, ¿no? Que sé cómo vive, que sé qué es lo que necesita, entonces es como que eso yo lo veo bien, eso sí yo lo veo bien. Sí, igualmente, claro, acá a nivel de, claro, bueno, de por sí todo Sudamérica ha tenido su historia con dictadores, ¿no? O sea, Chile, Perú, viene de los antepasados. Brasil, ha habido mucho dictador en Sudamérica, sí. Sí, bueno, esperemos que El Salvador no entre en esa lista porque no me gustaría, como te digo, apoyo muchas cosas que Bukele hace, me gusta su visión, como una persona joven en sus 20 años, yo veo y quisiera que El Salvador fuera quizás no un país desarrollado porque eso toma muchísimos años. Claro. Probablemente no voy a alcanzar a verlo a pesar de que aún estoy bastante joven. Pero sí quisiera que El Salvador fuera mejorando y que también nos enfocáramos en otras áreas aparte de la seguridad. Y pues, como te digo, trato de estar del lado de lo correcto. Claro. Y pues, de momento sí me ha parecido que ha sido lo mejor comparado con lo anterior, pero no lo mejor. Ya, ok. Sí. Sí, bueno, igualmente en otros países, digamos que, bueno, como por ejemplo en China, ya no es como que, o sea, no existe democracia, o sea, es como que hay una persona que se encarga de la política y es como que dice, muy bien, a la gente, no se preocupen de la política, porque es todo un lío, a la final también se puede hacer un lío, la gente se puede pelear, se divide, hay un montón de caos, entonces, como pasa en China, hay una persona que gobierna y ha gobernado creo toda su vida, entonces es como que así, ¿no? Y es como por dinastías, una cosa así. Sí, suena interesante, pero a la vez no democrático. Exacto, no sé, no suena justo, no suena justo. Sí, no suena justo en el sentido de que, claro, si
si sucede algo, y de hecho creo que también Estados Unidos tiene mucho esta mentalidad en su propia constitución, creo, o sea, de hecho de por sí el de portar armas, de esa libertad Sí. con que uno puede comprar armas de fuego en su país, claro. Que yo sepa, era más como para que en caso de que el gobierno no esté como que, digamos, funcionando bien, o que las personas del propio país no estén como que a favor del gobierno, puedan tener esa disponibilidad de hacer como una revolución, no sé, algo así. Igualmente en Estados Unidos Estados la Unidos gente está muy loca. Sí, Estados Unidos sí, es otro sí, tema completamente diferente. exacto, sí. Sí, y de hecho, hablando de Estados Unidos, el presidente Bukele está como... Es bastante cercano al presidente Ajá, Trump. sí, por eso te digo esto, de sí. que está como que en esta línea de, ¿qué se le dice, no? De derechas, como Milley, Sí. Donald Trump. Sí, Pero justamente. yo no lo veo, o sea, conservador, de repente tiene ideas que igual yo no he visto, no he vivido tampoco en El Salvador, pero sí. Bueno, yo creo que no hay nada de malo en ser conservador porque es como naciste, lo que aprendiste, cómo te crearon tus raíces. Pero es importante estar abiertos a una evolución y aprender cosas nuevas y a no negarte a lo nuevo, pues, ¿me entendés? Porque la vida se trata de eso, de evolucionar y de aprender Exacto, cosas sí. nuevas. El mundo cambia, entonces vos tenés Ajá. que cambiar también. Sí, Sí. el cambio es natural, es algo que pasa, siempre ha pasado y va a seguir pasando, entonces es eso, ¿no? O sea, acostumbrarte a cambiar, ¿no? También. Sí, justamente. Y por ejemplo, si sos conservador y vos decís, yo no soy parte de esto porque a mí no me gusta, no me crearon de esta forma y pues simplemente no me gusta, ponerle. Pero no te hace nada malo, entonces ¿qué pasa? Vos puedes decir, bueno, pero no me hace nada malo a mí, no me molesta, no están contra mí, entonces yo no tengo por qué Exacto. odiar esta sociedad o este tipo, esta área o lo que sea, ¿me entendés? Entonces sí, siempre está como esa cosa de tener tu mente un poquito abierta y ser tolerante a nuevas cosas. Claro. Sí, Sí. igual, sí, o sea, yo creo que igual un dirigente, ¿no? Una persona que se prepara para liderar, perdón. Pasa. Claro, tiene que estar preparada para resolver, ¿no? O sea, para buscar siempre la mejor manera de hacer las cosas. Y Sí. él se las tiene o sea, se las tiene que arreglar, ¿no? Sí, bueno, y ahí entra la opinión de los demás también, porque para tomar decisiones tan importantes como Sí. las que toma un presidente, no puedes tomar una decisión basada en tu experiencia, solo en tu experiencia o solo en lo que vos decís, sino tenés que escuchar a los demás, tenés que ver, tenés que preguntar y colectar información y eso para, también. en base a eso, tomar una buena decisión. Claro, o sea, más como que estando en un cargo tan importante, hay mucha influencia de otras personas que te van También. diciendo, y entonces también siento que en un puesto tan importante, también hay que ser, digamos, hay que tener una fortaleza, ¿no? Para que no te... sí, eso, no te dejes manipular por lo que mucha gente dice, ¿no? O que te lleven como que por otros, sí, caminos... que bueno, claro, o sea, más contándote, digamos, desde lo que yo conozco de acá, ¿no? Del Perú. Sí. Sí, o sea, se nota bastante, ¿no? La manipulación, ¿no? Las mentiras, ¿no? Que se dicen, y esa preocupación no por la gente de bien, sino más bien, hasta han hecho, creo que, leyes a favor de los delincuentes. O sea, me acuerdo que hace un tiempo salió como que una ley que decía que... ¿No has visto que a veces hacen como que los policías como operativos Sí. para entrar a la fuerza, ¿no? A una casa donde saben que Sí, ya como hay cateos le llaman. Ajá, como Sí. cateos. Claro, me acuerdo que hace ya un tiempo había salido como que una ley de estos congresistas que claro, ya no se puede hacer eso, sino que se tiene que avisar al abogado del delincuente antes de entrar así. O sea, es algo ridículo, ¿sabes? Es algo que se siente que... o sea, aparte de esa ley han salido muchas otras, ha salido como que esto de tener chalecos, si vas en moto... Yo creo que ese también son temas como bastante controversiales de cierta forma, porque si vos ves y vos hablas de los delincuentes, pues
sí, está bien, vayan y hagan cateos y sáquenlos pónganlos en prisión y eso, pero sucede de que también ahí al darles libertad, por ejemplo, a la autoridad, en este caso, de solo hacerlo sin ninguna restricción, o sea, de tener el mando completo sobre eso, es donde se empiezan a violar derechos de las personas. Es por eso que yo creería que siempre tiene que haber alguien que esté como regulando ese Claro, tipo de sí, es situaciones. importante que haya igual siempre una regulación, pero también creo yo que sí debe haber como esta, ¿cómo decirlo? Como mano firme, mano incluso dura frente a delincuencia que ya ha estado durante mucho tiempo y que la gente ya sabe y hasta ya está cansada, ¿no? También mucho de esta, sí, porque no sé si en El Salvador también, sabes, con este tema de los maras, ¿no? No sé si también Sí. cobran como cupos a Sí, diferentes sí. tiendas, claro. Le llaman renta en El Ajá, Salvador. ya, sí, sí. Y sí, es bastante común que tenías tu negocio. Ujú. Y te digo porque yo conozco personas que les pasaba que tenían su negocio o lo que sea que vendían y ya llegaban como a decirles como nos tenés que dar cierta cantidad o si no pues no pasás, no, ya Claro. no, sí, ya no seguís. Entonces sí es bastante complicado eso. Y pues ahí como decís vos, tenés razón. Lo mejor sería como ir con mano dura y que esto se Sí, termine. exacto, sí. Sí, De hecho, creo que ese es el problema acá, que justamente no hay esa... O sea, no es que falte dinero o no falten las fuerzas necesarias para hacerlo. Lo que falta es una dirección, una cabeza que diga muy bien, vamos a hacer esto porque tenemos que hacerlo, ¿no? sí, es que esto cuando las personas, cuando este tipo de líderes dice, los presidentes ponele, que dicen que el dinero, eso no es una excusa porque dinero siempre hay, el dinero siempre se está generando, la población siempre está trabajando, el dinero siempre está circulando y ellos siempre están bien, ellos siempre Ujú. tienen todo como lo mejor de lo mejor, entonces el dinero siempre hay, solo está en... tu visión Claro, ponerla en donde tiene que ser. claro, y cómo administras ese dinero que te llega, ¿no? Porque también, si ese dinero te lo gastas en relojes caros, en joyería, es como que... Como dice Bukele, el dinero alcanza cuando nadie lo roba. Ah, claro, sí, exactamente. Ajá. Sí, es icónica esa frase. Pero a Sí, veces sí, la usan en contra de él. ya. Es bastante, sí, es bastante controversial. Sí, sí, bueno, claro, acá, no sé si antes, pero últimamente, digamos, ¿no? Con la llegada de esta nueva presidenta, ¿no? Que tenemos acá en Perú. eh, Sí, mira, eso de la presidenta, yo realmente desconozco mucho sobre la política en general de mi país, es algo pues porque de repente veo cosas que suceden y me meto a la web y digo, bueno, eso está bien o no está bien. Pero la presidenta como... bueno, Anterior de ella, ¿eran solo presidentes o ya había habido te alguna hago un presidenta? resumen súper rápido de qué es Sí. lo que ha sucedido, cómo llegó, ¿no? Esta presidenta. Bueno, o sea, la historia, digamos, política viene de mucho más antes, ¿no? Pero, digamos, lo que sucedió, ¿no? Más con este sector últimamente. Bueno, siempre, esto es importante decirlo, ¿no? Desde siempre ha habido una persona que ha estado en la política como candidata a la presidencia durante muchísimos años consecutivos, que se llama Keiko Fujimori, que es hija de un expresidente del Perú, también, digamos, que se le considera como un dictador, ¿no? Que Sí. hubo acá en Perú en los años 93, por ahí aproximadamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta candidata, cada vez que se postula, llega como que a la segunda vuelta. O Ujú. sea, claro, cuando ya es 1-1, a elegir a quién va a ser el presidente, Sí. siempre llega ella. Pero siempre, todas las veces que se ha postulado, ha perdido. Todo, siempre, siempre, siempre. Sí. Sí, siempre. Entonces, eh, sí, más es como que miran, claro, esta señora es, digamos, viene de un partido político que se llama Fuerza Popular,
que es un partido, digamos, de derecha, conservador, más, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en las últimas elecciones, sí, las últimas elecciones que hubieron, que ya fueron hace años, llegó como un partido nuevo, un partido político, digamos, relativamente, o sea, nuevo en el sentido de que no se había visto mucho de ese partido, que se llama Perú Libre, Sí. que es... No era tan popular. Exacto, no era sí. tan popular. Y claro, este partido, ¿no? La gente que ha fundado este partido, se decía mucho de que era todo lo contrario, ¿no? O sea, gente de izquierda, incluso se les llamó que eran como comunistas. Por ejemplo, claro, se postuló este expresidente, ¿no? Que es este Pedro Castillo, por este partido Perú Libre. Sí. ¿Y qué es lo que pasó? De que mucha gente, sobre todo del sector político de derecha, comenzó a hacer una especie de campaña masiva de desprestigio, de discriminación, por así decirlo, de racismo, hasta yo lo diría, ¿no? O sea, Sí. diciendo, este Pedro Castillo es un comunista, va a llegar, va a derrumbar toda la economía, es un burro, es un bruto, no sabe qué cosas va a hacer, ¿sabes? Sí. Entonces, ha habido esa, sí hubo, y claro, o sea, yo porque lo he visto, ¿no? O sea, Sí. digamos, en 2023 aproximadamente no hubo todo eso de desprestigio, y aún así que fue algo masivo, o sea, de no, de que votemos ahora sí por Keiko, ¿no? ¿Sabes? Sí. Aún así terminó ganando, y ganó, porque mucha gente de provincia del Perú lo quería a él como presidente. Pasa lo de pusieron. que, perdón, Sí, sí. pueda de que, por ejemplo, si vos me decís que esta persona empezó como a desprestigiarlo, a ser racista, a hacer comentarios ofensivos hacia el otro candidato o la otra candidata, desde ahí está perdiendo como su credibilidad como buena persona y como candidato a la presidencia. Entonces yo, por ejemplo, si vos me preguntás, si hay una persona que va y que quiere llegar a la presidencia a través de malas propagandas y a través de tirarle odio a los demás, yo no voy a votar por esa persona, porque ahí me está diciendo que realmente no es una buena persona, y si no es una buena persona, ¿cómo va a ser un buen líder? ¿Me entendés? Exacto, sí, sí. Bueno, siguiendo... Bueno, sí, eso es básicamente lo que pasó, ¿no? O sea, ganó Sí. Pedro Castillo. Esta campaña de desprestigio siguió dentro del Congreso, no lo querían, y claro, o sea, yo también entiendo que, digamos, esta persona, Pedro Castillo, no era la mejor preparada para el cargo, digamos. Él sí creo yo que cometió algunos errores, ¿no? A nivel de... sí, de saber cómo manejarse dentro de ese juego político, ¿no? Entonces, Sí. a la mínima que él cometió un error, como que ya lo vacaron y pum, lo sacaron del puesto. Sí. Bueno, es que también tenés que ser astuto y tenés que saber sobre Sí, lo que vas a hacer. No solo sí, puedes sí. meterte porque te parece bien o porque Exacto, querés hacerlo. tienes que saber, Tenés o sea, que saber. tienes que seguir como que, como se le dice, ¿no? El debido proceso, ¿no? Sí, de justamente. todas las reglas, o sea... O si no lo sabes, informarte para no Exacto, llegar sí, al sí. puesto sin saber nada y pues... Exacto, sí, y bueno, lo que pasó fue de que lo vacaron y pusieron a la vicepresidenta del partido, ¿no? Por el que se postuló, que es esta Dina Boluarte. La que está actualmente. La que está actualmente. Sí, mucha gente no estuvo como que de acuerdo de por sí con la vacancia del anterior presidente, y se siente que, bueno, se nota, ¿no? De que más esta vicepresidenta la eligieron como que súper a dedo, y como que ya era algo como que era, o sea, el Congreso puso a una persona para que haga como de títere y que lo mantengan ahí en el poder, para que pueda ser como que súper controlada, ¿no? Y todas las decisiones Sí. se hagan desde ya un rubro ya más desde el Congreso, digamos. O sea, ese ha sido el tema, ¿no? De que Sí. el poder legislativo se hizo como una alianza, un pacto con el gobierno, ¿no? Y entonces ya es como que están
ahí aludidos y entonces ha sido todo un desastre porque Sí. ha sido, sí, han habido un montón de cuestiones, de casos, de, sí, de corrupción, de un montón de cosas así súper, súper feas, ¿no? Como en la política siempre. Como la política siempre, sí, Sí. sí. Sí, también dicen mucho de que esta candidata Keiko Fujimori también claro, bueno, ella también ha estado como que en esta campaña, ¿no? De desprestigio a Pedro Castillo, Sí. pero algo bien interesante de ella es de que eh, ella, como te dije, ¿no? Es la hija de un expresidente, ¿no? Que estuvo acá en el Perú. Sí. Pero ¿qué es lo que pasó? Y mucha gente lo llama dictador a este presidente. Es de que él, justo la constitución que tenemos actualmente es de su padre, de Alberto Fujimori. Sí. ¿Y qué pasó? Es que en un momento, claro, él fue elegido popularmente, ¿no? Por democracia, pum, ganó, perfecto. Sí. Pero él cambió la constitución. Y como él ganó perdón, cambió la constitución, después hubo como que unas nuevas elecciones, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, yo no viví, ¿no? En esa época, pero por Sí. lo que me he informado, digamos, eh, él volvió a ganar las elecciones siguientes, ¿no? O sea, como una reelección. Y en esa nueva, digamos, presidencia, él hizo algo que no debió haber hecho, que fue como un golpe de estado. Y después de ese golpe de estado, sí, hubieron muchos temas militares, ¿no? Pero Sí. ¿qué fue lo que pasó? Es de que esta persona, que es de origen japonés, eh, hubo como una época que se le conoce como el Fujimorato, que él fue como que cerró todas las instituciones del Estado, se quedó con todo el poder y vivió como digamos, sí, una persona que tiene todo el poder en un país y justamente la primera dama de ese gobierno dictatorial fue Keiko, fue su hija, Su como hija. primera dama, sí. Entonces mucha gente, claro, piensa, se da cuenta, ¿no? Ah, ok, como esta señora ya sabe sabe lo que es tener el poder total Sí, de este país, sí. lo quiere otra vez. Podría ser porque ya tiene referentes, Sí, ya viene con exacto, sí. con estos antepasados. Sí, Bueno, no, y, o sea, este dictador, o sea, bueno, ya falleció, ¿no? Pero sí sí, tenía como varios asuntos pendientes por violaciones a los derechos humanos, o sea, era como sí. que algo bien, eh, sí, también como que un desastre, ¿no? Todo lo que sucedió en esa época. Y claro, la constitución que seguimos manteniendo es esa, ¿no? De Fujimori. Sí. A la que él le hizo En la reforma, a la que que él le hizo hizo, sí. cambios. Ajá. Bueno. Entonces Eh, por eso, claro, también la gente pide justamente esto, ¿no? Que te comento, cambio de constitución, incluso, ¿no? O sea, actualmente lo que piden los gremios es, para empezar, cambio de gobierno a un gobierno transitorio o nuevas elecciones. Eso es lo que pide la gente, porque sí. está como que ya, como que, ¿sabes? Bueno, lo más justo sería nuevas elecciones en donde Ajá, la población exacto, pueda, pues, elegir, para la redundancia, quién ellos quieren que los gobierne, como sí. debería de ser en todo país y en toda democracia. Sí, sí, es verdad. Justamente, bueno, interesante este tipo de conversaciones, súper controversiales, déjame decirte. Sí, No me claro. gusta hablar mucho del tema porque, si te soy sincero, soy una persona que no tiene demasiado conocimiento sobre la política en general, pero definitivamente, pues, vos radicás en un país, vos sos de un país, entonces de Claro. cierta forma ves las cosas, ves lo que sucede, escuchás, entonces pues eso básicamente que te fuerza a que vos investigues un poco, Claro. investigues. Sí, o sea, también yo entiendo la política más como de por sí todo, o sea, yo entiendo más como la política como que está de repente en todo, ¿no? O sea, yo si de repente decido, sí, no sé si de repente me va a entender la gente, pero es como Sí. que, claro, si yo decido tomar esta agua de esta marca o no, o claro, de esta marca no, sino de la otra, es como que ya de por sí eso es político, ¿no? Entonces hay Sí. cosas, pequeñas cosas que de por sí te hacen pensar, ¿no? Ok, todo es parte de un mismo, digamos, como juego, entonces
no digo tampoco que hay que saber mucho tampoco del tema, pero sí hay que saber quiénes son los que te gobiernan. Exacto, sí, exacto, sí, sí. sí. Es importante saber eso e investigar, perdón, sobre las personas, los nuevos candidatos, porque al final vos sos quien vas a votar Exacto, y quien va a sí. elegir al siguiente presidente. Entonces, pues tenés que tener un conocimiento, un tipo de contexto para poder votar por alguien, no solo sí. ir, bueno, me cae bien o esta persona se ve guapa, voto por esa persona. Sí, no funciona que así. eso pasa mucho también. Lastimosamente Sí. esto sucede, aunque suene bastante que no tiene sentido, sí Claro. sucede. Hay personas que lastimosamente quizás no se educan lo suficiente como Claro. para poder ejercer el voto o poder ejercer este tipo de decisiones tan importantes como lo es una votación Sí, para la eso. elección de un presidente. Claro, hay bastante gente que va a votar y dice, muy bien, ok, ya mi cumpleaños está el número tal, tal, tal. De ahí el cumpleaños de mi tía tal, tal, tal. Y Pero votan. sabes, yo también no, hablando de este tema, no culpo a este tipo de personas porque sucede de que por lo menos en El Salvador hay bastante pobreza y hay muchísima población que no ha tenido acceso a la educación. Entonces, de cierta forma, el no tener acceso a la educación no les ayuda a estas personas a poder desarrollar su mente, a poder saber más sobre temas que probablemente te enseñan en la universidad, en este caso. Pero como estas personas no tienen acceso, pues no aprenden sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se quedan con la educación que han tenido desde antes y no salen de ese pasado Claro. en el que están viviendo básicamente. Y pues ahí es donde no hay análisis, no se informan y pues solo hacen, ponerle que en El Salvador pasa que hay zonas demasiado vulnerables y demasiado alejadas de la ciudad, como súper extremas, como rurales, en donde la gente, si llega un candidato político y les da, ponerle, no sé si acá los conocen, un cántaro o una escoba, como, pero cuando andan en campaña, entonces la gente se alegra, y para la gente que le den una escoba, que le estén regalando una escoba, es como, wow, me está regalando algo, ya tenés mi voto. Sí, sí. Lastimosamente es así pasa, y no es culpa de ellos, simplemente ellos no tienen el conocimiento y no han tenido la oportunidad, después que les ayude a salir de este círculo donde viven. Y ahí es donde las personas, no quiero decir inteligentes porque no son inteligentes, pero ahí es donde los políticos se aprovechan y llegan como a tomar posesión de estas personas y a manipularlos y aprovecharse de su inocencia básicamente para llegar al poder. Y así es como al final llegan. Así es como sucede esto. Sí, lamentablemente eso es lo que pasa, ¿no? O sea, igual, claro, acá en el Perú también hay lo que es la pobreza. No sé si en El Salvador también hay eso que se le llama como pobreza extrema, también, que es como ya, sí, pues... Sí, en El Salvador hay bastante pobreza, bastante, la verdad, en donde las personas van a trabajar, y son trabajos como de 10 horas al día y ganan $5 al día, porque yo he conocido personas así. Y ponerle que en El Salvador, si vos vas si compras un plato de comida, el plato de comida vale $3. Compras una libra de pollo, ya vale más de $1. Y sucede que estas personas que están ganando $5 diarios tienen familias que mantener. Entonces vos te preguntas, ¿cómo está sucediendo? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo es esto posible? Sí. Y pues, o sea, pues hay veces que estas personas no comen, no tienen que comer, y pues es una vida súper, la verdad, no digna, y no tendría que ser así, y esperaría que en un futuro, primero Dios, los gobernantes se preocupen más por las personas y no solo el poder, y pues que esto se vaya acabando. Pero estos son temas de no acabar, son temas porque según entiendo y sé que casi que en la mayoría de países hay pobreza.
con algunas excepciones, quizás ya hablando como Europa, como Suiza, Claro. esos países que, pero ellos están como a un nivel sumamente más Claro, que alto le que dicen nosotros. pobreza a lo que se vive comúnmente acá como clase media, ¿no? Sí, 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 justamente, sí. Sí, fue... Sí, Ojalá y los gobiernos, por ejemplo, acá en Latinoamérica, tomaran estos ejemplos y fuera como esa su visión y a lo que ellos aspiraran a hacer. claro. Sí, sí, eso sería lo mejor. Sí, esto también que tú mencionas, ¿no? De la educación, creo yo también que es no solo muy importante, sino esencial, ¿no? Sí, erradicar todo lo que es esta pobreza extrema, ¿no? Incluso, porque justo como con lo que tú dices, ¿no? De que hay mucho político que se aprovecha de justamente esta gente que digamos, sí, o sea, no es como, digamos, hay gente que no tiene una mente fuerte para darse cuenta, ¿no? De verdad la manipulación, ¿no? Sí, A la que están siendo sometidos. Y claro, ¿no? Hay ya personas que se vuelven como incluso como fanáticas, ¿no? Ya de un partido, de algo así que es como que ya, o sea, ya lo... Como que ya, ya sí, le lavaste el cerebro, ¿no? Como eso. sí, se vuelven fanáticas por cosas que realmente, pues, como te digo, o les hacen una fiesta en su comunidad Ajá. y les dan una porción de pizza y para Sí. ellos eso es como lo Un tupper, un mejor tupper. y ya sí, eso, y pues no tendría que ser así, pero como te digo, no los culpo porque pues son las faltas de oportunidades que hay. Y hablando de la educación es carísima, hablando ya de niveles superiores, por ejemplo, la universidad en El Salvador es cara, la universidad. El salario mínimo en El Salvador anda rondando entre los $400 con el último aumento que hicieron. O Ok. creería quizás unos $15 más, pero ponerle $400. Mm, Y las universidades privadas, solo tenemos una universidad pública que es la de Universidad de El Salvador, pero no toda la población puede ir ok. a la universidad pública porque no Claro. todos caben. Ujú. Y las universidades privadas andan con una cuota mínima de $60, que la mayoría de personas diría como $60 no es mucho, no son ni $100. Y quizás vos al verlo decís como, no, eso no es tan caro comparado con otros países, pero cuando ya comparas los precios del Salvador, el salario mínimo, te das cuenta que $60 no, o sea, no Claro. es una cuota o algo accesible para las personas para que puedan tener su educación. Sí, sí, es Es verdad. es bastante complicado, la verdad, muchos temas. Sí, sí, es Sí. verdad. Sí, también lo otro que quería preguntarte es, sí, más como por otro tema, ¿no? Sí, más como por el hecho de que, bueno, para empezar, decir, ¿no? De que me parece súper loco, súper como surrealista, ¿no? De que en un país que literal se llama El Salvador, Sí. llega alguien como Nayib Bukele y, o sea, literal, sí, ¿no? Es como que un poco loco. Pero claro, también yendo como por este lado del nombre, no sé si tú sabes más o menos a qué se debe, los orígenes, mucho de del... Honestamente, no tengo idea porque no. Ok, Las clases de geografía las sí, de sociales no eran mi fuerte. Y pues ok. no he encontrado como una razón para investigar sobre eso. Pero así que ahí me ponchaste. Ok, sí, pero No igual he tengo. escuchado que lo No del sé El mucho. Salvador se refiere más como a esta idea más religiosa, ¿no? De Ah, sí. Jesús. Eso te quería preguntar. En El Salvador hay mucha gente que es, digamos, creyente, hay mucha, Sí, ahora que lo mencionas, El Salvador sí es más referente a lo de a lo de Dios y la religión. Y sí, El Salvador es un país bastante conservativo y Ujú. bastante religioso. Y los dos tipos de religiones que dominan son el catolicismo Ujú. y el otro creo que es el cristianismo o evangélico. No sé si Ok. lo conocen ustedes Sí, así. sí, sí. Acá Sí, también hay. Bueno, el Perú de por sí también es como muy. Sí, eso. Católico, ¿no? Creyente. También hay sectores de evangelistas, ¿no? También sí, sí, sí. que hay, sí. Son los dos dominantes del Salvador también. Sí, hay bastantes tradiciones como la Semana Santa. Exacto, Y sí. estos creo que son bastante universales también. Sí, bueno, en todo el mundo, digamos.
Bueno, en Sudamérica, ¿no? Es algo que se conoce bastante. Sí, Supongo que en Europa debe ser distinto, ¿no? O sea, de no conozco, pronto, no he ido. sí, de pronto podría ser distinto. Sí, pero en El Salvador se practican bastantes costumbres, bastantes tradiciones de la iglesia católica sobre todo, pero igual de la evangélica también. Creo que es como 50-50. Y de repente hay otras religiones que honestamente desconozco también, pero pues sí he visto ahí un par de otro tipo de religiones. Claro, sí, sí. Bueno, religiones hay de todo tipo, ¿no? Sí. Hay que musulmanes, Hay religiones que yo ni siquiera conozco de la o he escuchado India, en mi sí, vida. hay de todo, de todo. Sí, bien. Pero claro, lo que más llegó acá es, claro, el cristianismo por parte de la colonia. No, tú no sé si sabes un poco de la historia de El Salvador a nivel, claro, de colonización o no sé si de repente te acuerdas o... En algún momento lo vi cuando En estaba algún momento, estudiando. sí, sí. Pero no es algo que recuerde. Eh, casi que me van a funar con no saber sobre el país. Sí, no te preocupes. Igual acá mucha gente no sabe tampoco qué significa Perú o de dónde viene. Sí, sí, creo, es que cuando estás en tus estudios, nosotros le decimos bachillerato, primaria, secundaria sería, y en la universidad incluso, sí tenés esta clase sobre todo este tipo de cosas, la geografía de tu país, pero pues yo por ejemplo soy profesor de inglés, entonces creo que es información a la que no... Claro, que tu cerebro ya no almacena, sí, ya lo deja exactamente, en segundo plano. Sí, en la que no estuve muy adentrado. Exacto, sí. 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 Bueno, Kevin, no sé si te gustaría de repente contarme algo más o de repente vamos ya cerrando este capítulo de este podcast del día de hoy. Pues nada, creo que estuvo bastante interesante, me gusta mucho el platicar. No soy como la mejor persona para platicar sobre ciertos temas, pero me gusta como aportar Okay. mis ideas y lo que yo sé y mi experiencia. Y pues nada, eso. Espero no haber dicho nada malo, ni que Sí, no te las preocupes. personas, ni que haya ofendido a personas, pues que lo Igualmente vayan a yo escuchar y espero que eso. no, con lo que digo, no, a veces no Sí, llegue a a veces ofender. pasa. Pero sí, hay personas de todo tipo que, en internet sobre todo, que Sí, se la toman, se toman todo a veces como que muy a pecho y... sí, bueno, pues si mencioné algo ofensivo o ofendí a alguien, pues no era la intención y pues fue Claro, inconscientemente. exacto. Igualmente, claro, es importante mencionar de que ese espacio no es, digamos, es meramente informativo, no, acá no estamos incitando, no estamos diciendo como que esta forma de pensar es la única forma de pensar que tiene que ser, no, es algo más un espacio para compartir, para debatir, intercambiar ideas, ¿no? Y eso. Y nada, bueno, este ha sido el episodio, creo que número 10 de este podcast. Y nada, espero que les haya gustado mucho y ya nos estamos viendo en el siguiente. Chao, chao. Buenísimo.